Bueno, pues hemos vuelto del descanso y vamos a continuar con el desarrollo de las jornadas Liderazgo Pedagógico para Transformar. Y lo vamos a hacer con una exposición de la ponencia Construcción de políticas, culturas y prácticas inclusivas. Para ello tenemos el placer y el lujo de tener de nuevo con nosotros en nuestra comunidad a Gerardo Echeita. Gerardo es profesor titular de universidad en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en materia de atención a la diversidad y de políticas sobre inclusión educativa. Dispone de una amplia experiencia investigadora y en asesoramiento a centros educativos. Ha desempeñado también puestos de relevante responsabilidad en el Ministerio de Educación y Ciencia durante los años 86 y 96 y ha trabajado como consultor en varias organizaciones internacionales como son la UNESCO, la OCDE o UNICEF. Es miembro, además, del Instituto de Integración en la Comunidad INICO. INICO. Autor y además coautor de numerosos trabajos, artículos y libros y contribuye participando en numerosas actividades de formación. Es un lujo, Gerardo, tenerte de nuevo aquí. Sabes que en lo que es políticas educativas e inclusivas y insertar nuestra vida en caminos hacia la inclusión, siempre te llamamos y contamos contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por la invitación, por la oportunidad de estar una vez más con buenas gentes dispuestas a comprometerse, a avanzar en uno de los desafíos más importantes, por no decir seguramente el más importante que tienen todos nuestros sistemas educativos. Seamos a veces conscientes de ello o no lo seamos tanto como deberíamos. Sin más dilación y no por ello sin que esas breve agradecimiento no sea sincero y profundo, pues voy a iniciar a compartir la presentación que he preparado para la sesión y como hemos acordado con los organizadores, intentaré que sea en torno a unos 45 minutos aproximadamente para que después podamos tener también el tiempo de análisis y de debate, al menos el que nos permita la sesión. Confirmarme brevemente que se ve la presentación y empiezo con ella entonces. ¿Se perfecto. ve? Sí, Gracias. perfecto. Muy bien. Pues quiero partir precisamente de esta reflexión del filósofo Edgar Morin sobre la complejidad de nuestro mundo y, por lo tanto, sobre la complejidad de este desafío que hoy nos convoca hoy aquí, que es porque de lo contrario, de entenderlo, aproximarnos a él como una cuestión colateral, una pequeña cuestión adicional al sistema educativo, una adenda o un añadido, seguramente estaríamos ya empezando el camino con mal pie. Este mundo complejo que requiere, por tanto, también profesionales como los que estamos hoy aquí reunidos, complejos, con identidades profesionales complejas y con análisis compleja, es el punto de partida de mi reunión. También lo digo porque en una intervención breve no se puede compendiar todos los elementos y hacer análisis significativos sobre todos ellos, porque necesitaríamos seguramente no solamente una sesión, sino varios días de trabajo. Mi hipótesis, mi premisa de partida, que no hipótesis, mi premisa de partida, lo acabo de decir acompañando mis palabras de agradecimiento, es que el desafío de una escuela, en un sentido amplio del término escuela, desde la educación infantil hasta la universidad, si me apuras, el desafío de una escuela más inclusiva, promotora de mayor equidad y, por lo tanto, de una sociedad con mayor equidad y justicia social, es, desde mi modesto punto de vista, el mayor de los desafíos que tenemos. En parte y en buena medida por cuanto el sistema que tenemos, el sistema heredado, el que hemos venido reformando ciertamente en los últimos 50 años,
entre otros ámbitos, precisamente en el ámbito vinculado a la mejora para que llegue a todo el alumnado, para que todo el alumnado tenga oportunidades equiparables de estar juntos, de aprender y de sentirse respetado y querido, orgulloso de estar en una escuela por lo que es y no por lo que a otros le gustaría que fuera. Ese sistema educativo que tenemos no es inclusivo, no promueve la equidad, algo que refleja bien desde hace mucho tiempo estas significativas viñetas de nuestro seguramente querido Frato. Si estamos de acuerdo en que eso es así, si estamos de acuerdo en que el sistema que tenemos, con mucho, insisto, y sin despreciar ni minusvalorar progresos muy importantes que hemos vivido en estos años, si estamos de acuerdo en todo caso que queda mucho trabajo por delante, no nos queda otra cuestión que hacer del cambio de los planteamientos en torno a cómo transformar precisamente ese sistema educativo, el núcleo central de nuestras reflexiones, y eso es lo que yo voy a hacer en esta mañana. Quiero compartir, por una parte, las razones, motivos para sostener un cambio que va a ser complejo, difícil. Los equipos que están hoy aquí reunidos lo hacen porque quieren precisamente comprometerse en el marco del proyecto PROA Plus a transformar sus centros en buena medida para que sean más inclusivos, con mayor equidad, con mayor capacidad de responder a la diversidad del alumnado. Y si no tenemos claras esas razones, esos motivos, seguramente entonces no sería de aplicación la famosa reflexión de Nietzsche de que quien tiene un porqué para vivir podrá soportar cualquier cómo, porque ese proceso no va a ser un proceso fácil, no va a ser un proceso sencillo, será un proceso precisamente complejo, difícil, dilemático, y en el que tarde o temprano uno tiene que uno se remite precisamente a eso. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago y por qué dejaría entonces de hacerlo en caso de que no encuentre las fuerzas? Seguramente, en segundo lugar, y es un segundo bloque, trataré de compartir algo importante para este viaje, para esta transformación, cuál es un marco de referencia lo más claro posible para poder compartir un lenguaje común, de forma que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de una educación más inclusiva. Y la metáfora del viaje, de la transformación, del cambio, estará continuamente presente en este análisis. De ahí que también un bloque importante, muy necesario precisamente en el marco de este programa PROA y de las actividades que tienen que realizar los centros que se impliquen en él, tiene que ver con crear y construir una serie de condiciones que van a hacer posible ese viaje de transformación y que a veces no se tienen tanto en consideración. A veces se comparte precisamente la meta y se comparte el objetivo y las razones, pero no se cuida o se descuidan algunas de estas condiciones que son muy importantes. Es muy crítico y es muy de reconocer que precisamente entre las personas que estáis hoy ahí y que yo, con las cuales lamentablemente por las circunstancias que todos sabemos no puedo veros en vivo y en directo, no podemos compartir unos y otros en vivo y en directo esta actividad, digo, es muy importante que estén los equipos directivos o alguien que representa a los equipos directivos, porque la creación de estas condiciones tiene en ellos un papel muy relevante. Algunos de los análisis que voy a realizar tienen que ver con nosotros mismos como ciudadanos, porque ese será un ámbito en el que también habrá que intervenir, aunque no va a ser el motivo de mi análisis hoy, pero es importante saber que este desafío del que vamos a hablar nos interpela en ambas direcciones. Y en ese marco no está de más recordar que también tenemos un papel muy importante para que lo que ocurre más allá de la escuela sea un factor facilitador de lo que luego nos compete a los educadores hacer dentro de la escuela. Paso entonces a ese primer bloque de motivos o ese primer bloque de análisis que tiene que ver con las razones y los motivos para iniciar. Y me voy a servir de entrada como del eslogan de una campaña y de una página web de un grupo de gentes que ha lanzado hace un tiempo, hace un año ya, una campaña o un movimiento de apoyo fundamentalmente al desarrollo de una educación más inclusiva que se llama así: quererla es quererla. Me gusta esa referencia y por eso voy a utilizar un poco lo que gira en torno a ese qué es lo que queremos y quién lo quiere y por qué lo queremos
para ordenar parte de mis análisis. En todo caso, también aprovecho para decir que ese grupo tiene una importante página web, una rica página web con muchos recursos que pueden ser de utilidad. Bueno, pues la primera pregunta que a mí me venía a la cabeza es esa: ¿qué es lo que queremos? Porque, ¿cuál es el marco de estas razones a las que antes he aludido? ¿Qué es que lo que queremos es vivir juntos? Pero fundamentalmente, ¿cómo queremos vivir juntos? A esta pregunta, a esta razón, muchas personas, quiero pensar que los que estamos hoy aquí nos unimos a esta reflexión, pero si no, es un buen momento para pensar si estas son las razones que nos unen. Lo que queremos es vivir en un mundo, en una sociedad que reconozca y respete la igual dignidad de todas las personas, independientemente de su... Perdón. Independientemente de su género, independientemente de su situación de posible transgénero, independientemente de su orientación afectivo-sexual, independientemente de su capacidad o mal llamada discapacidad, independientemente de su estado de salud, de el grupo étnico al que pertenece y con el cual se identifica con determinados valores, independientemente de a qué Dios crea o rece, si es que reza a alguno, e independientemente de cualquier otra característica vinculada a elementos que en último término podríamos llamar circunstanciales de nuestras identidades. En definitiva, lo que muchos aspiramos, la razón fundamental que nos mueve, es si queremos contribuir desde la educación escolar al desarrollo de una sociedad con mayor equidad. Disculpa, Gerardo, discúlpanos un segundín. Es que hemos perdido la... no vemos tu presentación ahora. ¿No se ve? Tienes que volver a compartir, sí. Vaya por Dios. Vamos. Un segundín, estas cosas pasan. No te preocupes. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, disculpad, son estas cosas que pasan. A veces tengo alguna imagen, puede que tenga una vinculación y me ha hecho salir de la presentación. Bueno, estaba insistiendo sobre las razones fundamentales que tienen que estar detrás y que tienen que ser motivo de reflexión por un equipo docente. Esto es un motivo importante para reflexionar en torno a eso que llamamos a veces proyecto educativo de un centro y que queda desdibujado tantas veces como que fuera solamente un documento burocrático. ¿Qué sociedad queremos y, por lo tanto, qué escuela queremos para esa sociedad? ¿Qué escuela necesitamos para que haya la mayor coherencia posible entre lo que ocurre en la escuela, lo que ocurre en la sociedad, que también, por supuesto, es un espacio educativo? Podríamos preguntarnos por qué queremos esto, pero creo que, aunque para la mayoría de nosotros seguramente sería una pregunta retórica, y lo queremos porque no vivimos en sociedades todavía, y según donde pongamos el foco, ni mucho menos sociedades con mayor equidad, con mayor reconocimiento de esa diversidad, de derechos de todas las personas a una calidad de vida y un horizonte de vida digno de tal nombre. Es decir, vivimos en sociedades con enormes y frecuentes situaciones de inequidad y de iniquidad, de abierta maldad e injusticia. Es decir, vivimos, y creo que estaremos de acuerdo, en situaciones de alta discriminación, desventaja, desigualdad, que se manifiesta de muchas maneras distintas, en manifestaciones continuas, lamentablemente, de homofobia, de transfobia, de machismo, de racismo, de edadismo, de capacitismo, tanto en el ámbito social como en el ámbito educativo. Vivimos en un país, y la Comunidad de Castilla-La Mancha no va a la zaga de esa situación. Vivimos en una comunidad con una de las tasas más altas, por no decir seguramente la más alta, de abandono escolar temprano. ¿Y qué riesgo mayor tienen hoy los jóvenes que terminar su sistema educativo con la actitud y de
hacia sí mismo, es decir, no quiero saber nada más con las oportunidades de aprendizaje, porque eso les va a situar en una situación de extrema vulnerabilidad respecto al futuro, dado la importancia que en el futuro de nuestras sociedades tiene precisamente el conocimiento. Y sabemos mucho de esas situaciones de abandono escolar que tienen que ver con la escuela. Sabemos que lo vivan más los chicos que las chicas. Sabemos que es muy importante, de ahí ese papel de ciudadanos, la educación, el grado de educación que tienen las familias, en particular las madres. Sabemos que los inmigrantes tienen muchas más probabilidades de estar en esa situación de abandono que los nacionales. Y sabemos que, por supuesto, los alumnos que fracasan escolarmente, que no adquieren el graduado de educación secundaria, tienen más de 3 veces, mucho más, probabilidades de estar en esas situaciones de abandono. Y eso es algo que está puertas adentro de la escuela. Como está puertas adentro de la escuela y de nuestro sistema educativo, que todavía tenemos altas tasas de segregación para un alumnado al que le reconocemos el derecho a estar en la escuela común. Tenemos situaciones enormemente dañinas para el bienestar emocional de muchos estudiantes vinculado a situaciones de marginación y menosprecio. La mitad del alumnado con autismo que hoy está en nuestros centros escolares está sufriendo acoso escolar. Es decir, si ustedes tienen alumnos en situación de autismo, por ejemplo, con la condición de autismo escolar, es muy probable que algunos de ellos estén viviendo unas importantísimas situaciones de menosprecio, de marginación y en algunos casos también de maltrato. Y todo ese alumnado que consideramos con necesidades especiales, que es también parte de ese compromiso por una sociedad y una escuela con mayor equidad, termina su escolarización sin una mínima oportunidad, que es la que ofrece el graduado de educación secundaria. ¿Se ha vuelto a ir la presentación? No. No, bien. Pues yo ahora no sé qué es. ¿Cuál es? Estoy ahondando en las preguntas. ¿Quién es lo que quiere este desarrollo de una educación más inclusiva? ¿Son las gentes del CEP? Este es un montaje que se ha montado la gente del CEP o de la Consejería de Educación, del Servicio de Inclusión, para tener algo que hacer. Este es un motivo de unos cuantos locos, sale algunos académicos que tienen que demostrar que les pagan por algo. ¿Quién quiere esta educación más inclusiva? La respuesta es: la queremos todos, la queremos democráticamente todos, desde hace más de 74 años, de 75, vamos ya para 75 años, cuando convenimos internacionalmente que todas las personas tienen igual dignidad y derecho. Y desde hace 40 años atrás no hacemos otra cosa que reforzar a través de los organismos y de las herramientas internacionales en materia de derechos humanos, de reforzar precisamente esa profunda convicción democrática de la mayoría, por supuesto que también hay minorías que no lo son, de una convención democrática de la mayoría de las personas, diciendo que esos derechos humanos están ahí para cumplirse, los derechos de los niños, los derechos de no discriminación de las mujeres, los tratos degradantes y, por supuesto, los derechos, entre otros, de las personas con discapacidad. Y lo decimos en las esferas sociales y lo decimos en las esferas educativas, como venimos diciendo desde el año 94, que las escuelas, sus centros, sus institutos tienen que ponerse en marcha, tendrían que haberse puesto en marcha con mucho mayor ahínco hace ahora más de 25 años, precisamente para encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos que habitualmente tendemos a dejar fuera, como es el alumnado con discapacidad. Y nos lo hemos vuelto a exigir a nosotros mismos democráticamente en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y lo hemos establecido en nuestras leyes de carácter nacional, como es la LOLOE, que ya viene arrastrando felizmente este compromiso formal, por lo menos desde muchos años atrás. Y lo ha hecho su comunidad autónoma al establecer el decreto de inclusión y hacer de los principios de inclusión educativa un elemento transversal, nuclear de su realidad educativa. Y lo ha hecho, una vez más,
como he dicho hace un momento, en el marco de ese Código Internacional de Derechos Humanos, en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha ratificado, que los Estados parte. Pero los Estados parte no es el señor Sánchez, no es el gobierno, no es el presidente de la comunidad autónoma. Los Estados parte somos todos en nuestro territorio, allí donde tenemos agencia profesional y social. Los Estados partes tenemos que asegurar un sistema educativo inclusivo a todos los niveles. Y pues si alguien tuviera alguna duda, si a alguien le faltan razones para darse cuenta de que esto que les estamos planteando en esta actividad no es un aditamento, no es un capricho, no es algo que adorne un poco su proyecto educativo, sino es un compromiso que está refrendado en nuestra Constitución, por cuanto nuestra Constitución dice que nuestras normas, decretos, leyes se interpretarán de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos y con todos los acuerdos y tratados internacionales en esa materia de derechos humanos, como es precisamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, no podemos mirar para otro lado, no deberíamos estar en disposición de mirar para otro lado, porque las disposiciones están ahí, las normas para cumplirse, porque si no se cumple, y si no se crean las condiciones para que ese derecho se cumpla, eso sería el equivalente, como en su momento señaló una intérprete de nuestras leyes tan importante como puede ser, y fue en su momento la presidenta del Tribunal Constitucional. Si no creamos esas condiciones, entonces estaremos en situaciones de franca ablación de esos derechos. Y como son derechos jurídicamente reconocidos, no principios simplemente morales, que también, o éticos, sino derechos jurídicamente reconocidos, podemos, y de hecho está ocurriendo, como bien reconoce esta imagen, que podemos llevar y se están llevando al ámbito judicial situaciones administrativas promovidas por la administración y por los centros, contrarias a ese derecho a una educación más inclusiva. ¿De quién estamos hablando? Pues a estas alturas creo que la mayoría estarán de acuerdo conmigo, no se extrañarán si digo que estamos hablando de todo el alumnado. Es verdad que a veces ponemos, obviamente, el énfasis en algunos alumnos y alumnas más vulnerables, por donde esa cadena, por donde esa ambición de una sociedad inclusiva, una sociedad con equidad, se puede romper, como evidentemente es el alumnado con necesidades especiales, el alumnado procedente de grupos étnicos, como es en nuestro país los gitanos, los chavales con problemas de salud o con una orientación afectivo-sexual. Hasta aquí. Un primer bloque. Les he compartido razones, motivos de orden moral, ético, jurídico, legal y profesional, porque en la medida que los docentes nos pongamos a revisar, a transformar, a mejorar nuestras prácticas educativas, precisamente para ser coherente con estos mandatos legales, jurídicos, morales que nos hemos dado, no me cabe la menor duda, no le cabe la menor duda a nadie, y también lo demuestra la investigación, que seremos no solo mejores personas, sino mejores profesionales. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para construir esta educación inclusiva? Recuerden el logo de esa campaña de la que estoy partiendo, de que educación inclusiva, quererla es crearla, no solo desearla, no solo tener razones, sino construirla. Pues lógicamente no nos queda otra que, si esa es la sociedad que queremos y con la que convenimos, no nos queda otra que configurar, reconstruir una vez más un sistema educativo que se parezca en términos de calidad, de reconocimiento de la diversidad, a esa sociedad que aspiramos. Dicho de otra manera, este modelo de escuela, que es el que mayormente tenemos y hemos heredado, está llegando ya, por no decir llegó hace ya tiempo, a una vía muerta por la que no podemos seguir transitando. Si he compartido las razones, ahora déjeme que comparta lo que podríamos llamar, y me parece oportuno, un marco de referencia, un lenguaje común para saber de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva. Eso ya es muy importante para ustedes, porque ustedes como centros tendrán que compartir con colegas, con compañeros, con el resto de la comunidad educativa, de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, qué queremos decir.
¿Se refiere que lo que vamos a tener es a 2 alumnos raros más en nuestro centro? ¿Se refiere que vamos a implementar solamente algunas medidas específicas colaterales? ¿De qué hablamos? Hablamos una vez más, y lo he dicho desde el principio de mi intervención, de cambiar, pero también, vuelvo a insistirlo, de una oportunidad que nos obligará a revisar lo que hacemos, por qué lo hacemos y tratar de mejorarlo. Aquí es donde tendría necesidad de varias jornadas para poder reforzar y analizar muchas de las preguntas que suscita esta cuestión central del cambio, las condiciones, las motivaciones, de qué y cómo, qué problemas nos podríamos enfrentar o anticipar, etcétera, sin perder de vista algo que ya he dicho también desde el principio, que nos enfrentamos a una realidad compleja y dentro de esa complejidad está el hecho de que hay necesidades de introducir cambios a distintos niveles, un cambio que podríamos llamar multinivel, un cambio en otro sentido podríamos llamarlo también sistémico y ecológico, por supuesto a nivel de centro escolar y por supuesto también a nivel de centro de personal de ciertas concepciones y valores. No voy a poder analizarlos todos con la intensidad que me gustaría, pero no quiero dejar de hacer algunos apuntes al menos. Es fundamental que lo que ocurre, lo he dicho ya varias veces también, más allá de las puertas de la escuela, favorezca, incida positivamente en la escuela. Alguien me dirá, oiga, es que yo no tengo nada que hacer, yo no tengo responsabilidades en si a mi alrededor de mi escuela hay infraviviendas, desamparo, falta de seguridad, falta de servicios sociales y mis familias son familias que viven todas del salario mínimo. No puede hacer uno nada como docente. Pero tal vez se me ocurren unas cuantas cosas para hacer como ciudadanos, entre otras algo que se llama voto, que se mete en un sitio que se llama urna cada cierto tiempo y que elige precisamente a los dirigentes políticos que tendrán la obligación, eso sí, de crear condiciones más allá de las puertas de la escuela, crear condiciones para que nuestra infancia, como sigue reiterándose desde hace más de 10 años prácticamente, que tenemos un 25% y a veces más de nuestra infancia en situaciones de pobreza, de riesgo grave de exclusión, viviendo en una escuela, en una sociedad así. A la escuela nos pueden pedir que hagamos bien nuestro trabajo, pero lo que no nos pueden pedir es que hagamos milagros. Necesitamos también, y en algún momento, y no es el motivo de esta sesión, adoptar una perspectiva sistémica, porque esto de lo que estamos analizando y valorando no es una cuestión, lo diré por enésima vez, parcial, puntual, lateral, escondida del sistema educativo. Es algo que lo transversaliza y por lo tanto que nos debería obligarnos a repensar elementos tan importantes vinculados a la ordenación, a los tiempos, a los horarios, a las estructuras de los centros, como al currículum, como a la formación del profesorado. Pero a ustedes y a mí hoy nos interesa entrar dentro de la escuela, entrar a la comunidad educativa, entrar a analizar, y de ahí el título de mi ponencia, lo que... y es un lenguaje que nos va a ayudar en nuestro trabajo, por una parte, a reconocer que eso que ocurre en nuestros centros se articula en torno a 3 grandes niveles que han de tenerse en consideración y que han de analizarse y, en su caso, ayudar a transformar cuáles son la cultura del centro, las políticas del centro y las prácticas que ocurren en cada una de las aulas, sobre todo, pero también en otros lugares comunes, como los espacios, como los pasillos, como los comedores, como las actividades extraescolares. Esas dimensiones nos hablar de cultura, lo que nos referimos fundamentalmente a los valores y creencias que un centro comparte. Por ejemplo, respecto a la participación de las familias. Nos habla de las políticas que ese centro está dispuesto a implementar, es decir, de los planes, programas y actuaciones más o menos ordenadas y orquestadas en ese sentido, para que, por ejemplo, las familias y alumno participe. Y quien dice familias y alumnado, podríamos decir, por supuesto, el profesorado y otros agentes educativos. Pero hay otro plano muy importante y es lo que finalmente ocurre, las prácticas. Eso que finalmente ocurre en las aulas y en los espacios escolares es devoto de unas políticas que lo facilitan o lo complican y finalmente siempre es devoto de una serie de valores que pueden estar asentados o al contrario ser débiles.
Tarde o temprano un centro tiene que revisar sus distintos niveles, sus culturas, sus políticas y sus prácticas si quiere avanzar hacia políticas, podríamos decirlo, actuaciones inclusivas sostenibles y no solo puntuales. He hablado de 3 niveles de análisis y ahora quiero referirme a 3 dimensiones de análisis que también son muy importantes y en las cuales, insisto, ahora sí, todos y cada uno de los que estamos hoy aquí escuchando tenemos mucho que decir. Tienen que ver con lo que vamos a llamar genéricamente la presencia, el compartir lugares, la participación, ahora analizaré su significado, y el aprendizaje. ¿De qué hablamos cuando hablamos de presencia? Pues de reconocernos, de estar juntos, de preguntarnos dónde nos educamos, porque parece difícil aprender a reconocer y respetar la diversidad humana, sentirse uno mismo y los demás orgulloso y respetuoso con esa diversidad si lo hacemos en la distancia. Nos remite también a una cierta actitud de acogida, como diría el profesor Sclia, al tipo de puertas que tienen nuestros centros, algunos de las cuales tienen puertas con detección de capacidades, como otras lo tienen de metales, y permiten que entren unos alumnos, pero no otros. Hay centros que tienen puertas giratorias que aceptan a algunos alumnos en educación infantil y que rápidamente los escupen cuando llega al final de la primaria. Hay centros con las puertas abiertas que dan las bienvenidas y hay centros con las puertas cerradas. Esa apertura de los centros y de los espacios, no solo escolares, es fundamental. La segunda dimensión crítica, cada vez más la investigación no hace sino poner el énfasis en la relevancia de este factor, es la participación. La participación entendida como un constructo complejo, que es una condición, pero es también un efecto de nuestras culturas, de nuestras políticas y nuestras partes. La participación entendida como sentirse bien, sentirse parte de un grupo, por cuanto tengo relaciones, amistades, al menos, en último término, me siento por lo menos aceptado, respetado, a salvo, seguro, y donde por la otra parte también puedo tomar parte, tener agencia en las acciones y en las decisiones que me competen, sean educativas, sean en buena medida también vinculadas a mis propias relaciones sociales. Y la tercera dimensión en torno a la cual urdimos, trenzamos la inclusión a puertas adentro de la escuela, tiene que ver con el objetivo final de personalizar el aprendizaje, es decir, de articular todos los recursos pedagógicos, como dice el profesor Kohn, precisamente partiendo de la voz de los aprendices para crear opciones personales, variadas, diversas, ricas, que permitan a los alumnos aprender y avanzar y progresar. Estoy hablando de un lenguaje común. Fijaros que yo todavía he hablado poquito de déficit, de necesidades especiales y hablaré muy poquito. Ese es un lenguaje que deberíamos empezar a habitar ya, cuanto antes mejor. Estoy hablando de hablar de culturas, de políticas, de prácticas. Estoy hablando de presencia, de aprendizaje y participación. Y estoy hablando ahora de otro constructo, 2 constructos también relacionados entre sí fundamentales, cuál es el constructo de apoyos y el constructo de barreras. La inclusión avanza, es decir, las oportunidades de que todos los alumnos aprendan, se sientan reconocidos y valorados y puedan compartir espacios comunes, avanza cuando hay apoyos en un sentido amplio que lo facilita y, por el contrario, retrocede y se estanca cuando hay barreras que crean inclusión. Ese concepto de apoyos es muy importante, pero ojo, que les veo venir. Ese concepto de apoyo no tiene que ver con lo que hacen los PTs, no tiene que ver con salir de esta reunión para pedir más PTs. Bienvenidos sean todos los que quieran aportarse, bienvenidos sean que se queden todo el profesional COVID que ha venido a reforzar a los centros, esos y muchos más. Pero no se trata que el esquema, entender el apoyo como a ver que vengan profesionales para hacerse cargo de un grupo de alumnos difícil. Como entendamos así el proceso de inclusión, estaremos 50 años repitiendo y nos pasará como el mito de Sísifo, intentando subir la piedra y de avanzar solo unos pasos. Tenemos que avanzar y esa es una responsabilidad importantísima de los equipos educativos liderados por sus equipos directivos. Tenemos que avanzar hacia un marco comprensivo, amplio, complejo del concepto de apoyo como
la articulación precisamente de todas las culturas, políticas y prácticas, de los valores, las políticas, los programas y las prácticas educativas, que tengan la capacidad de mediar positivamente, de favorecer, interactuar positivamente entre las condiciones personales, cualesquiera que sean estas, y las demandas escolares, que son las que establecen los currículos que tenemos. Ese es el marco de apoyo que necesitamos. Necesitamos repensar profundamente ese sistema de apoyo, como tenemos que tener mucho cuidado y repensar muy cuidadosamente las barreras que tenemos a nuestro alrededor, continuas, cuajaditos estamos de ellas. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema educativo no pensado para la inclusión, no pensado para la equidad, y por lo tanto es razonable que ahora que queremos ambicionar transformarlo, nos demos cuenta de tantísimas decisiones que tenemos y tantísimos elementos estructurales, culturales de nuestros centros que lo impiden. Por ejemplo, el primero de ellos y más importante, la tendencia a culpabilizar, a responsabilizar al propio alumnado en función de sus condiciones, sean sociales, personales, en estado de salud o de capacidad, de las dificultades para aprender. Esas no son ni con mucho las principales barreras. Son barreras, podríamos en cierta medida entenderlas así. Por cierto, no me ha gustado nada en el formato de la legislación autonómica que se hable de alumnos que experimentan barreras. Como empecemos a hablar de alumnos que experimentan barreras, vamos a volver de nuevo a la perspectiva de que el problema lo tienen los alumnos. El problema, el desafío está en esas barreras. Es verdad que algunos alumnos las experimentan, por supuestísimo que sí, pero cuidadito, la tarea fundamental es reconocerlas y transformarlas, porque los alumnos lo que hacen es vivirlas, lamentablemente, sufrirlas. Son esas barreras las que crean la exclusión, son en esas barreras donde tenemos que poner el énfasis de nuestro trabajo, el énfasis de nuestro plan estratégico. En ese plan estratégico que ustedes tienen que elaborar, es ahí donde tienen que poner el esfuerzo. Un plan estratégico que debería estar construido con un lenguaje distinto al lenguaje del déficit, al lenguaje de los problemas, de las dificultades, de los trastornos, de las necesidades especiales, al lenguaje de no sé cómo hacerlo, para pasar al lenguaje, como dice el profesor Ignacio Calderón, no tanto de lo que le pasa a los alumnos, como qué pasa en esa acción educativa, es decir, al lenguaje de los desafíos, del análisis de las barreras y a la construcción de los apoyos, al lenguaje de buscar quién nos puede ayudar y acompañar en este proceso y no a quién echarle la culpa de lo que pasa. Con este esquema, es un esquema para construir ese marco de referencia al que hemos hablado. Inclusión y exclusión son procesos dialécticos en tensión continua. Se avanza en uno en la dirección que el otro se enflaquece, cuyas dimensiones se articula en torno a tres dimensiones igualmente dialécticas: estar, participar y aprender, o en su defecto, estar separado, segregado, marginado o no aprender. Y todo eso se ve facilitado, complicado, en la medida que haya facilitadores, apoyos o barreras instaladas en las culturas, en las políticas y en los prácticos. Su tarea fundamental, como la mía, como la del Centro de Profesores, no es ser Miranda, testar de Miranda, sino contribuir cada uno desde su responsabilidad a generar el apoyo, las políticas de apoyo, de innovación y mejora que muevan, que nos hagan movernos desde el statu quo que ahora vivimos mayoritariamente hacia ese horizonte de inclusión que deseamos. Déjenme 2 minutos que apunte cómo podrían ser esas escuelas para todos, para que nadie se quede solamente con ideas genéricas, y por cuanto ustedes también en sus planes estratégicos tienen que elaborar esas palancas que muevan la realidad. La pregunta es una pregunta de examen, es una pregunta que estaría bien que el CEB esté formulando globalmente y que cree oportunidades para que se desarrolle, o que cada centro. Problema de examen. ¿Cómo, si tenemos un conjunto de alumnos en nuestras aulas, alumnos diversos en capacidades, intereses, motivaciones, etcétera, 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 cómo deberían ser nuestras escuelas? ¿Cómo deberían ser nuestras prácticas de aula? ¿Cómo deberían ser nuestros centros? ¿Encaja? ¿A ustedes les encaja que teniendo alumnos diversos sigamos desarrollando estrategias que se basan fundamentalmente en esa estrategia de talla única para todos? Los mismos contenidos, la misma forma de enseñar, de motivar, de expresar lo aprendido, de evaluar, el mismo ritmo de aprendizaje. Si a ustedes les encaja eso,
pues que venga Dios y lo vea. A mí, personalmente, no me encaja. Lo que me encaja es riqueza, oportunidades de elegir, diversidad, personalización, variación, oportunidades de movilizar no solo una inteligencia, esa inteligencia académica, sino las múltiples inteligencias. Necesitamos oportunidades de variar los espacios y lugares donde los alumnos aprenden. Por favor, en este aula que reproducimos, el que es posible que ahora tenga un aula, una pantalla electrónica de esas nuevas, una pizarra electrónica, en este aula difícilmente cabe el sueño y la ambición de la inclusión. Necesitamos mover también esos espacios y otros lugares igualmente diversos, ricos, variados, estimulantes para la formación de nuestros estudiantes. Y estoy apoyándome en imágenes de centros que conozco y que en buena medida podríamos decir visualizan un poquito esa inclusión. Necesitamos variedad de estímulos y fuentes para aprender, no el sacrosanto impertérrito libro de texto como única oportunidad, única fuente de saber, cuando podemos aprender de otras muchas actividades a través de proyectos, investigando, cuando podemos aprender cooperando con los iguales. Necesitamos variedad de formas de expresar también lo que hemos aprendido, no todos haciendo lo mismo en el mismo momento, en la misma pizarra y con el mismo ritmo, sino creando estrategias, que a ver las haylas y las podríamos analizar si tuviéramos tiempo, para diversificar, personalizar las formas de aprender, que es lo que están haciendo estas jóvenes finlandesas en una semana dedicada fundamentalmente a la lectura y al aprendizaje de la competencia lectora, y en la que cada cual tenía un menú personalizable de actividades que tenían que hacer a lo largo de una semana dedicada a su propio ritmo e interés a esos objetivos. Necesitamos mejorar, variar las formas de interactuar y comunicarnos entre nosotros los profesores y con nuestros alumnos. Estas aulas mirando al frente, unas separadas de otras y con el profesorado como única fuente de información, no me parece que encajan con nuestra ambición. Necesitamos, por eso, variedad de personas dentro de las aulas, más profes, más manos, sean profes, sean voluntarios, como en el marco de los procesos también conocidos de comunidades de aprendizaje a través de sus grupos interactivos. Y, por supuesto, necesitamos variedad de sistemas de comunicación dentro del aula, si dentro del aula tenemos alumnos y alumnas que se comunican o bien con lenguas distintas o bien con sistemas complementarios. Y por aquí podría aumentar y seguir variedad de formas de relación, que confluyen todas ellas en algunas cualidades fundamentales, en unas competencias fundamentales de los profesores y las profesoras inclusivos, que son profes y profas que piensan siempre en todos sus alumnos, no en la mayoría, sino que cuando van a planificar, a preparar una acción docente, una clase, una lección, llamémosle como lo quieran, piensan en todos sus alumnos, que son empáticos emocional y cognitivamente con todos ellos, y por tanto también con aquellos que pueden tener más dificultades a la hora de desarrollar esa actividad común que están pensando, que confían en su alumnado, que le dan voz para saber precisamente si lo que están haciendo les ayuda o les deja de ayudar, y que por supuestísimo, son individual y colectivamente reflexivos. Se preguntan, se ponen todos los días en los zapatos de sus alumnos y se hacen preguntas del estilo: ¿cómo afectará esta decisión a mis alumnos, esta metodología, esta forma, este ritmo, estos materiales? Y la buena noticia también es que casi sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Y digo casi porque la acción docente no es una acción mecánica, no es una acción técnica, es una acción siempre constreñida por las realidades y los contextos de cada realidad social, escolar, educativa. Y por lo tanto siempre hay un margen para la sorpresa, para la innovación, para hacer cosas distintas, pero tenemos un montón de instrumentos útiles y de conocimientos útiles para ayudarles. Por cierto, estas distintas guías disponibles, entre otros lugares, en la página web del grupo de investigación al que yo pertenezco, como es la guía para la educación inclusiva o ese termómetro para la valoración de la educación inclusiva, se me antojan instrumentos de gran valor para hacer su plan estratégico, para tomar la temperatura
de su centro, saber dónde están y, por supuesto, delinear planes y actuaciones hacia el futuro. Y insisto, no es saber lo que nos falta. En los últimos 5 minutos, déjenme que señale algunas de esas condiciones fundamentales para el viaje. He hablado de cambio, he hablado de transformación, he hablado de innovación, he hablado de mejora. En cierta medida, palabras todas ellas que pueden tener como sinónimo la idea de transformación, de cambio, de ir de un lugar a otro. Y para ir de un lugar a otro, para viajar, es necesario echar en nuestras maletas algunas condiciones fundamentales sin las cuales y algunas actitudes fundamentales sin las cuales difícilmente avanzaremos. Este viaje no es un viaje para marineros solitarios, para visionarios en solitario, es un viaje colectivo, del que, por cierto, no se tienen que olvidar los jabalíes. Es un viaje en el que es fundamental cuidar una serie de condiciones escolares establecidas por la investigación también desde hace mucho tiempo, condiciones que nos hablan, como he señalado hace un momento, de cuidar los momentos, crearlos, cuidarlos, pedirlos, exigirlos a la administración educativa para poder tener tiempos ricos de pensar juntos y, por lo tanto, de planificar los distintos pasos, las distintas etapas de ese largo viaje que serán muchas. Necesitamos cuidar que en ese viaje todo el mundo se sienta partícipe, todo el mundo tenga algo que decir, aportar. No lo mismo, pero que todo el mundo se sienta partícipe, que nadie diga aquello de esto no va conmigo, esto es algo que se han inventado, mira qué suerte han tenido estos que además han hecho un curso y yo no. Es un proceso partícipe, es un proceso que se gesta en los múltiples espacios de coordinación docente, las reuniones de ciclo, la comisión de coordinación pedagógica, los claustros, que necesitan a su frente, al liderazgo de esas coordinaciones, personas capaces de sacar lo mejor de cada casa y que necesitan, por supuesto, de un liderazgo complejo, de equipos directivos que fundamentalmente creen y faciliten que estas condiciones estén engrasadas en su centro escolar para poder avanzar. No les oculto, y voy terminando, que este es un proceso lleno de nubarrones, de riesgos, de dudas, de temores, naturales algunas, otros exagerados, que es un proceso en el que en muchas ocasiones vamos obviamente contracorriente de algunas políticas, es un proceso donde hay muchos legistrones y cíclopes esperándonos, como las rutinas, esos apoyos siempre fuera del aula, dudas y actitudes arraigadas de los niños capaces y los que no son capaces, salidas engañosas. Cuidadito, cuidadito con todas las salidas engañosas, con las aulas estables, flexibles, grupos burbuja, con todas las aulas y con nombres eufemísticos que hablan de una educación inclusiva selectiva, solo para algunos alumnos en algunos centros y durante algún tiempo educativo. Termino ya para ajustarme al compromiso con ustedes. La escuela, como dijo el filósofo y gran maestro John Dewey, no es solo preparación para la vida, es la vida misma. ¿Qué quiero decir con eso? Que este proyecto inclusivo no solo está en el futuro, no solo está ahí fuera, no solo es algo que llegará, es algo que puede y debería ocurrir todos los días dentro de la escuela, de su centro escolar, sea de educación primaria, infantil o de secundaria, en ese espacio de convivencia y de participación que los centros crean precisamente a través de la manera en la que configuran sus culturas, sus políticas y sus prácticas. Y cuando lleguen los momentos difíciles que llegarán, y cuando lleguen las situaciones en las que se sientan abrumados por las dificultades a su alrededor, como se sentirán sin duda alguna abrumados estos rescatadores que están viendo a personas a su alrededor fallecidas, ahogadas, pero que sin embargo no por ello dejan de echar una mano, algunas, para salvarlas. Piensen al menos en lo que podríamos llamar una inclusión humanitaria. No digo que ese sea el objetivo final, pero en último término, mejor una inclusión humanitaria, mejor que ese alumno y alumna que ustedes tienen en sus aulas. Ojalá que en sus centros, en su conjunto, tengan unas experiencias que merezcan la pena ser reconocidas como inclusivas, es decir, que merezcan la pena ser reconocidas como tal, porque les han dado oportunidades de sentirse parte de un grupo, de formar parte de una comunidad educativa, de sentirse valorado, orgulloso por ser como son y por lo tanto, y por todo ello precisamente, aprender
hasta el infinito y más allá. Muchas gracias por su atención. Estoy a su entera disposición en todo el tiempo que considere la organización para tratar de responder o compartir las reflexiones que estimen oportunas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos nuevamente en esta acción formativa. Bueno, tenemos algunas preguntas. Los compañeros y compañeras siguen formulando preguntas, pero bueno, vamos en los 10 minutos que tenemos te vamos a hacer algunas porque evidentemente todas no pueden ser. Te vamos a hacer un poco resumen de la mayoría y bueno, igual que nosotros, pues muchos compañeros y compañeras te agradecen la participación y bueno, pues te felicitan por tu ponencia. ¿Vale? Una de las preguntas que nos hacen es cómo podemos trabajar en los centros ese cambio de actitud del que nos hablas. ¿Qué estrategias o qué acciones, aunque sí que es verdad que has dicho alguna, bueno, pues que insistas en alguna más o nos des alguna más? Bueno, pues yo diría que la principal estrategia es aplicar el viejo refrán de a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, el mejor argumento moral, el mejor argumento y la mejor estrategia para dar paso, avanzar en este proceso no es otro que empezar con pequeños pasos, con los que cada comunidad educativa esté en condiciones de implementar. No van a venir más. No. El cambio de actitudes, el cambio de concepciones no viene por 50 ponencias del profesor Echeita. Ojalá fuera así. Ojalá ya pudiera dedicarme solamente a dar ponencias y que con mis ponencias bien hechas, ordenadas, incisivas o como fuera, yo fuera capaz de cambiar las actitudes. Ojalá. Primero, porque me haría de oro. Y segundo, tendría el riñón forrado de euros. Y segundo, porque sería muy bueno para el mundo. Pero no es así. El mejor argumento moral es la acción. El mejor argumento moral, la mejor manera de llevar la inclusión es empezar a decir, los alumnos que, si estoy hablando como un docente, empezar a hacerse esa pregunta de, ¿hay algún alumno que yo pueda pensar que por algunas de sus condiciones, pero también por cómo yo estoy trabajando, organizando el aula o planificando mis lecciones, pudiera estar viviendo situaciones que podríamos decir de no aprendizaje, de no participación? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué está en mi lado cambiar? Seguramente inmediatamente no solamente vendrán respuestas individuales, sino tendrán que venir respuestas colectivas, algo que tendremos que hacer los distintos profes que trabajamos en mi centro, en mi aula, en mi nivel, en mi ciclo. Esa es la principal vía. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Acabo de decir que ahí tenemos, por ejemplo, muchos guías que nos ayudan precisamente a hacer una revisión un poquito o mucho sistemática de esos elementos. Y en esas guías están llenitas de indicadores para hacer esa reflexión. No simplemente decir, ¿qué hago bien o qué hago mal? Claro, esa es una pregunta, pues a veces se puede quedar sin contestar. Pues no sé qué hago bien y qué hago mal. Pero si yo me cojo uno de los indicadores del INDEX que tiene 14 preguntas sobre cómo planifico mis unidades didácticas y me empiezo a hacer algunas de ellas, es probable que afloren ya algunas respuestas concretas. ¿Concretas sobre qué? Sobre lo que tengo que cambiar, sobre lo que podría cambiar. Por lo tanto, mi principal consejo es ya, a por ello, a la acción ordenada, tarde o temprano tendrá que ser sistémica, es decir, movilizar culturas, políticas y prácticas. Si yo quiero que mis alumnos participen, si quiero que mis alumnos sean más activos, igual tendré que cambiar la estructura de mis aulas, de mis clases. En vez de ponerlos mirando al frente, igual tendré que buscar otra estructura de la que probablemente y seguramente hable mi colega Yolanda a continuación, estructuras más cooperativas. Pero eso necesitará que el profesor de antes o después o que el director diga, claro que sí, lo vamos a hacer, vamos a modificar esas aulas y si tenemos que prepararnos y formarnos, pues vamos a buscar quien nos ayude en esa formación. A Dios rogando y con el mazo dando. Otra de las preguntas, bueno, hay preguntas que, bueno, estas prácticas inclusivas en tiempos de COVID también son especialmente, posiblemente complicadas, sobre todo en la apertura de los
los centros a la comunidad. Y se plantean, bueno, nos plantean las dudas y preguntas de cómo podemos abrir los centros a la comunidad. Pues no sé, me sale un poco la misma respuesta, perdonad, me sale la misma respuesta. ¿Cómo hacerlo? Pues probando. Es verdad que ahora el contexto en el que ahora estamos es un contexto restrictivo, es un contexto que ha sido un torpedo en la línea de flotación de la vida educativa, que es fundamentalmente interacción, que es relación, que es contacto, que es oportunidades de hacer cosas con otros. Y por lo tanto, en la medida que la distancia, el contacto social, la diferenciación, todo eso es, pues justo, como insisto, como el torpedo. Pero quiero decir que a pesar de que nos han lanzado un terrible torpedo a la sociedad y a la escuela en particular, no nos ha hundido y vamos a salir de esta escuela. Lo importante es que cuando salgamos no mantengamos este aislamiento y estas burbujas como pauta a seguir, sino que volvamos a la interacción. ¿Cómo se conecta con la sociedad? Pues ahí están las familias forman parte de nuestros centros educativos, ahí están las organizaciones de padres y de madres, de familiares, pues vamos a contactar con ellas, vamos a hablar con ellos, ahí está, no sé, no es lo mismo una gran ciudad, o una localidad pequeña, ahí están los ayuntamientos, están los representantes de los ayuntamientos. Empecemos por hablar, empecemos también sabiendo para qué queremos hablar. Cuando decimos participar la sociedad, participar la comunidad educativa, pues a veces es para que nos facilite el acceso precisamente a espacios formativos que están en la comunidad. Parques, jardines, polideportivos, museos, lugares de trabajo. Todos esos son espacios potenciales para un aprendizaje diversificado y necesitamos la complicidad de esa comunidad. Hablemos, pues a ello, empecemos. ¿Que se nos van a cerrar igual algunas puertas? Pues puede que se nos cierren, pero pues eso es por eso hablamos de esto de un desafío. Si fuera algo mecánico, pues alguien ya desde la administración les habría dado las normas, les habría dicho lo que hay que hacer y punto. No es que no quiera eludir la pregunta, lo que digo que la fundamental pues vuelve a la misma respuesta y es manos a la obra. Hacer, reflexionar y donde haya que mejorar, mejoraremos. Y bueno, para terminar, te pasamos la última pregunta porque si no nos iríamos de tiempo. Hay algunas más, no podemos contestarlas todas, pero yo creo que pues vais a tener la grabación disponible de Gerardo y de todos los ponentes y los materiales. Bueno, también nos pedían los materiales que ponías antes de las guías, pero como ya también Gerardo es previsor y nos los había pasado antes, los compartiremos con todos vosotros también, ¿vale? Los materiales del el termómetro, la guía, lo que ha dicho antes. Bueno, siguen llegando felicitaciones y agradecimientos hacia la ponencia y bueno, por un poco cerrar y terminar, algunos compañeros y compañeras también nos siguen insistiendo que bueno, pues que estamos en el camino, que cambiar la mentalidad es difícil, pero ¿qué podemos hacer para ir introduciendo a los profes pues, en ese cambio de mentalidad hacia la inclusión educativa? Como cierre, si quiere, Gerardo, esta es la última pregunta que te hacemos. Pues yo creo que en realidad me habéis hecho la misma pregunta. Sí, 3 veces. sí. En realidad me habéis hecho la misma pregunta 3 veces. Casi. Dicho con todo cariño y respeto. Lo que sabemos es que ese cambio de actitudes, ese cambio de concepciones, y cuando digo lo que sabemos es la investigación, el conocimiento que tenemos disponible, es que ese cambio de concepciones no es un cambio, digamos, de la cabeza a las manos, por visualizarlo así como que fuera gráficamente. Es decir, no es tanto efecto de una estupenda charla como la que va a dar la profesora Yolanda Muñoz o la que haya podido dar yo, sea buena o regular. No es tanto, nosotros podemos iluminar, nosotros podemos mostrar que hay un camino, que hay recursos, compartir un lenguaje común para saber cómo enfrentarnos, dónde poner el esfuerzo, pero el cambio fundamental no es de la cabeza, de la racionalidad, no viene solamente por compartir los criterios morales, que eso es importante saber por qué hago las cosas. El cambio fundamental viene al contrario, de las manos a la cabeza. Viene por el hacer,
por el hacer cosas distintas. Así que si yo tengo en mi clase un libro de texto como elemento fundamental para enseñar, la pregunta fundamental es, vamos a cambiar ese libro de texto. Vamos a hacer, además del libro de texto, tal vez otras cosas. Vamos a introducir algo que llamémosle trabajar por problemas, trabajar un poquito por proyectos, vamos a trabajar con esta otra estrategia, cambiar. Y al mismo tiempo que voy cambiando lo que hago habitualmente, pensar y prestar atención a los efectos de esos cambios. Y no hacerlo aislado, individualmente, porque el riesgo es que me equivoque, que no me salga bien y que entonces me desanime, sino fundamentalmente hacerlo con otros para fortalecerme, para empoderarme. El cambio de nuestra forma de afrontar este tema, repito, vendrá de las manos a la cabeza. Por eso es muy importante que la formación que se organiza desde los centros de profesores no sea una organización, una formación, diríamos, estrictamente o solo teórica, no solo a la cabeza, a las emociones, a las razones. Es una formación que le tiene que dar a los docentes estrategias, prácticas y oportunidades para que se den cuenta que esas nuevas estrategias, esas nuevas prácticas les facilitan hacer cosas que antes no hacían y por lo tanto les facilitan ser más inclusivos. Y en la medida que se genere ese círculo virtuoso entre nuevas prácticas, aparecerán nuevas concepciones que reforzarán y nuevas actitudes que reforzarán esas formas de hacer. Para mí esa es la clave. Hacer, construir, intentar nuevas prácticas en el plano en los que sea, a los materiales, con los contenidos, con la metodología, con las formas de evaluar, reflexionar sobre ellas a la luz, obviamente, de algunos marcos distintos. Si alguien me dice a mí que es importante, como viene diciendo la investigación, que nuestra evaluación sea formativa, que nuestra evaluación no le diga solamente a los alumnos lo que no sabes hacer, sino que les diga también lo que sabes hacer, sus fortalezas. Por cierto, indicadores, muchos de estos presentes en el índice, en esa guía para la inclusión y en otras muchas, pues lo importante es que yo diga, pues si quiero hacer una evaluación más formativa, ¿quién me ayuda? ¿Quién sabe algo? ¿Dónde hay una experiencia? Venga, y la voy a incorporar. Por ahí es por donde tiene que venir la vía para el cambio que podríamos llamar conceptual, actitudinal y, por supuesto, para avanzar hacia la inclusión. Hacia la inclusión o hacia la exclusión, según como nos pongamos. Pero bueno, nos ponemos en positivo. Muchas gracias, Gerardo. Pues muchas de nada. Siento no poder contestar a todas las preguntas. Agradezco todos los comentarios positivos y las felicitaciones de corazón, que es la mayor motivación para estar hoy aquí. Os dejo en las estupendas manos de mi compañera, la profesora Yolanda Muñoz, cuya presentación he conocido y creo que es plenamente consecutiva, coherente. Antes no es que la mía vaya primero y la suya después, podría haber sido al revés perfectamente, pero creo que va a ser una oportunidad para reforzar muchos de los constructos, mucho de ese lenguaje común que necesitamos y con algunas orientaciones también prácticas para cambiar eso, las prácticas, como vengo insistiendo. Muchas gracias, que vaya todo bien y estamos en contacto.